Más de la mitad de la población joven asegura que utilizaría procedimientos de reproducción asistida en caso de no poder tener hijos de manera natural. Donar óvulos o espermatozoides es una posibilidad incluso para el 60% de los millennials. De cómo las nuevas generaciones asumen la maternidad, hablaremos hoy en Health Café. Health Café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Pero bueno, antes de hablar de este tema que está interesantísimo, les invito por favor a suscribirse en su plataforma preferida. Si nos ven en el canal de Expansión en YouTube, activen las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio o actívenlas en la plataforma de podcast favorita en la que nos escuchen. Acuérdense que estamos en todas, Apple Podcasts, Spotify, Amazon, etcétera, etcétera. Ahí activen las notificaciones y cuéntenos de qué quieren que platiquemos en Health Café. Ahora sí, ¿cómo ven las nuevas generaciones la maternidad? El tema de hoy está bien interesante. Los cambios sociodemográficos que están sucediendo hoy en el mundo, la movilidad, el uso pues ya muy masivo de los métodos de anticoncepción han hecho que las mujeres hoy tengan un alcance que no tenían antes, ¿no? Laboral, de proyección, etcétera. Y esto ha retrasado la edad promedio de maternidad casi en 10 años comparado con las mamás del 2000 para atrás. Sí, claro. De acuerdo. Y ahora, una cosa que también ha cambiado es que antes los métodos de reproducción asistida estaban definidos o diseñados para aquellas parejas que tenían infertilidad. Sin embargo, hoy han pasado a ser ya métodos aceptados para personas, hombres o mujeres, que deciden tener hijos más allá de los 40 años y que pueden apoyar estas técnicas a lograr ese propósito. Siempre me va a salir lo feminista de nuevo, porque si bien es cierto que, como dices tú, el retraso de la maternidad tiene que ver con esta posibilidad de las mujeres de acceder a otros espacios, de crecer en el ambiente laboral, no es menos cierto que lo que pasa es que también las políticas públicas todavía no ayudan, las políticas laborales todavía no ayudan. Esta machista cultura del cuidado que sigue dejando a las mujeres la responsabilidad de cuidar a los hijos, pues hace que en efecto entre no solo gusto, sino necesidad de trabajar y necesidad de hacerse paso en el mercado profesional y laboral, pues entonces las mujeres retrasan la maternidad no solo por gusto, sino porque no hay de otra. Estoy de acuerdo contigo. Lo que sí queda claro es que hombres y mujeres estamos retrasando la maternidad-paternidad. Y esto tiene 3 factores razonablemente claros. 1, la estabilidad económica que genera no tener hijos, porque esto genera cierta estabilidad económica por la combinación de ingresos, etcétera. 2, la flexibilidad laboral, que ciertamente hoy hay un poquito más de flexibilidad laboral para tener estos espacios de maternidad y paternidad. Y 3, el rol o el papel que tienen los hombres en el cuidado de los hijos también. Sí, pero vuelvo otra vez al tema. O sea, creo que esto de el lenguaje, desde el lenguaje de la diversidad y de la inclusión, pasando por realmente tener una sociedad con pluralidad de valores, de modelos, de esquemas, y lo que decía antes de la cultura del cuidado, pues sí hace que las mujeres sigan en desventaja y que entonces a la hora de tener hijos, esto que tú dices de, híjole, tengo que evaluar la estabilidad económica, porque pues no tengo que decirte, porque tú conoces el número creciente de madres solteras que no necesariamente planearon ser madres solteras, sino que fueron abandonadas. Las dificultades para las mujeres por falta de flexibilidad laboral, que tú dices, hay un poco más, sí, pero falta un montón para que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente y además ser madres. Y esto de el papel del padre, imagínate, estamos en 2023 y todavía nos estamos preguntando cuál es el papel del padre en el cuidado de los hijos cuando tendría que ser un cuidado igualitario, ¿no? Y compartido. De hecho, una encuesta que hizo el grupo Merck a más de 1,200 jóvenes, 70% de los cuales eran mujeres, 30% hombres, y la mayoría decía antes, pues estos que pertenecen a las generaciones Y, que son los millennials y los Zetas. La mayoría de los jóvenes entre los 18 y los 35 años no descarta ser madre en el futuro, pero no en este momento, ¿no? Y aunque somos relativamente conscientes del reloj biológico,
también la entrada de todos estos procesos de reproducción asistida empiezan a hacer que las mujeres piensen, 1 de cada 4 ya piensa que no hay que preocuparse de la maternidad antes de los 40 años, ¿no? Antes era antes de los 20, luego antes de los 30 y hoy ya vamos en que antes de los 40 años, al menos para 1 de cada 4, no debería ser un tema. Y muchas empiezan a hablar de congelar óvulos como una posibilidad. Y esto desde el punto de vista clínico, pues tiene cierto tema de error. Así es, a ver, ustedes cuéntenos en donde nos estén viendo o escuchando si todavía no cumplen 40, si quieren ser madres o padres, si están considerando estas posibilidades de congelar óvulos o de reproducción asistida. Y para los que ya fueron padres, ¿se hubieran esperado un poquito más o estuvo bien hacerlo cuando lo hicieron? Oye, comentaba un poco sobre el tema de que subrogar o esperarse tanto tiempo, pues hasta los 40 puede ser un error. Y quiero citar a una periodista que habla sobre su experiencia personal en un libro sobre este tema, Samantha Villar, y lo voy a leer textual, lo que ella nos dice. Comenta, no deja de ser irónico que las mujeres nos pasemos la mitad de nuestra vida, o al menos de nuestra etapa fértil, tomando anticonceptivos para evitar a toda costa quedarnos embarazadas. Y que en el momento en el que decidimos ser madres descubramos, no todas, pero sí muchas, que ya es tarde para lograrlo sin ayuda, o que, aún contando con esta, no podemos utilizar nuestros propios óvulos. Esto es algo que está sucediendo, sí, Juana. Y la verdad está dando lugar a técnicas que, si bien son válidas, pues las tasas de éxito pues no son las que esperarías a los 30 años, ¿no? Como la ovodonación o la embriodonación. Así es, y creo que se habla como con mucha ligereza de voy a congelar mis óvulos, ¿no? Y eso parece sencillo, pero no tiene nada de sencillo, o en el momento que quiera, entonces me hago una inseminación y tal, pero eso no es tan así, así que ¿por qué no nos ayudas, Fer, a explicar cuáles son los métodos de reproducción asistida? Hay múltiples métodos, ¿verdad? O sea, desde los más básicos, no invasivos, hasta los invasivos y que tecnológicamente son muy sofisticados. Bueno, a ver, perdón. Yo creo que todos son invasivos. Unos menos y otros más. Mira, por ejemplo, la monitorización del ciclo de la ovulación en parejas que han tenido temas de fertilidad, pues sí implica estar haciendo ultrasonidos vaginales constantes para ver el tema de la ovulación y poder lograr una relación, un coito programado. Luego esto es un tema, porque luego las parejas se hartan, ¿no? De estar haciéndolo con el relojito, ¿no? Así es, tener sexo por prescripción médica. Por prescripción, ¿verdad? Luego también vienen, por ejemplo, técnicas que se utilizan como capacitadores de los espermatozoides en varones que no tienen buena movilidad sus espermatozoides o que tienen bajas cuentas. Se capacitan en el laboratorio y se utilizan en las técnicas más usuales, como la inseminación artificial, que es con una pipeta, ponen el semen capacitado dentro del útero y entonces buscas tener un embarazo natural. Eso obviamente la tasa de éxito varía mucho, la edad. Fer, pero ¿qué es capacitar un espermatozoide? Porque me los imaginé tomando clases en la escuela, pero evidentemente es algo así, pero sin clases. Segura, los biólogos dentro del laboratorio utilizan ciertas técnicas con ciertas sustancias para hacer que el espermatozoide logre una mejor movilidad. Fortalecer la movilidad, particularmente es eso. Ok, entonces una opción es entrenar estos espermatozoides, o sea, los más fuertes, lo voy a decir en palabras humanas, para volverlos a inseminar en el útero de la mujer. A que suceda el embarazo de manera normal. Ok, esa es una opción. ¿Cuál otra? ¿Verdad? Las opciones que son más sofisticadas e invasivas tienen que ver ya con la manipulación de los gametos, es decir, con la manipulación de los ovarios, de los óvulos o de los espermatozoides. Okay. La técnica más conocida de estas y que mejores tasas de éxito tiene es la fertilización in vitro. Es un tema muy sofisticado, complejo, pero que se utiliza en todas partes del mundo. En México se utiliza, en los Estados Unidos. Y consiste en estimular a la mujer para que el ovario produzca muchos óvulos. Luego, por diferentes técnicas que pueden ser quirúrgicas, laparoscópicas o transvaginales, recogen, vamos a decir, cosechan esos óvulos, los llevan al laboratorio, los analizan, ver que estén bien, correctos, y luego se fertilizan. De varias maneras, se pueden incubar con un grupo de espermatozoides a que los espermatozoides ingresen en el óvulo y lo fertilicen, o hay una técnica que se llama inyección intracitoplásmica, que consiste en que una microaguja se inserta un espermatozoide dentro del óvulo y se fertiliza.
Luego estos huevos fertilizados o estos óvulos fertilizados se ponen en incubación por poco menos de una semana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El embrión empieza a replicarse, empieza a crecer, se empieza a crecer y entonces el embrioncito de 5 días puede ser implantado, ahora sí, en el útero, con el propósito de que llegue, se prenda y de ahí ya venga un embarazo. Naturalmente la tasa de éxito de esto va a depender, insisto, en la edad de la mamá. Justo. ¿Cuál es la edad adecuada para este tipo de procedimientos, Fer? Lo que sí está bien demostrado es que entre más temprana sea la edad, es mejor. La mejor edad para poder lograr una implantación en un embarazo exitoso va de los 20 a los 35 años. Okay. Y esto tiene que ver con las condiciones maternas en general. Pero respecto a los embarazos espontáneos, tiene que ver con que la reserva ovárica empieza a decaer en calidad y en cantidad a partir de los 35 años. Las posibilidades de que una mujer por arriba de los 40 tenga un embarazo espontáneo es 1 de cada 20. O sea, es bien bajita. Ahora, hacer una implantación de un embrión o de una inseminación artificial después de los 40, la tasa de éxito es muy menor. Por lo tanto, guías y algunas leyes imponen la edad de 40 años como una fecha límite o una edad límite para este tipo de procedimientos. Decías entonces que entre los 20 y los 35 años es la edad biológicamente al menos adecuada para ser madre y que los embarazos después de los 38 o 40 años pueden tener complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones más frecuentes? Sí, las complicaciones atribuibles a la mamá tienen que ver con la posibilidad de desarrollar diabetes relacionada con el embarazo. También hay una enfermedad que se llama hipertensión relacionada con el embarazo, que tiene varias categorías. Una de ellas muy importante se llama preeclampsia, que es la hipertensión, la presión alta muy grave con afectación de otros órganos y que arriesga mucho al producto. Arriesga la posibilidad de un parto pretérmino. A ver, espérate. Entonces, esta diabetes gestacional, ¿qué es? Diabetes es tener azúcar en la sangre relacionada con el embarazo. No diabéticas antes, que se convierten en diabéticas durante el embarazo y muchas de ellas se quedan diabéticas. Ok, por estos embarazos tardíos. Por arriba de los 40 años. Y luego esta hipertensión o preeclampsia, que sí es cada vez más común escucharlo. Así es. ¿Qué implica? Primero es un riesgo para la mamá porque es la presión arterial aumentada, difícilmente controlable. En las mujeres embarazadas no podemos utilizar todas las medicinas para controlar de la presión, entonces es más complejo controlar la presión alta en una mujer embarazada, amén de que pueden desarrollar complicaciones en otros órganos, como es en las plaquetas, en la sangre, en el hígado, en los riñones, inclusive hasta crisis convulsivas. Claro, que eventualmente van a afectar evidentemente la salud de la mujer embarazada, pero también que pueden terminar incluso en la pérdida del bebé. En la pérdida del bebé, y sabemos también que los productos, los embriones implantados en mujeres por arriba de los 40 años, hay una alta tasa de abortos, y en las mujeres que logran implantarlos tienen una alta tasa de parto pretérmino, es decir, que el bebecito no llegue hasta el final de la gestación o del embarazo y que tenga que terminar a las 27, 28 semanas en una incubadora, intubadito, con complicaciones severas pues, de largo plazo. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Es real que el uso de anticonceptivos a largo plazo puede tener consecuencias sobre la fertilidad en las mujeres? No, es un mito. A ver, los anticonceptivos no producen trastornos de fertilidad. De donde viene el mito es de que si una mujer, como dijo la periodista, si una mujer se pasa de los 20 a los 40 con anticonceptivos, luego a los 40 suelta los anticonceptivos porque se quiere embarazar, ¿qué dijimos? Ya no hay reserva ovárica. Entonces la posibilidad de un embarazo es mucho menor. No fue el anticonceptivo, fue que decayó la reserva ovárica naturalmente y entonces la tasa de éxito de un embarazo decae. Fue el bendito reloj biológico otra vez. A ver, ¿y qué tan real es que son más frecuentes los embarazos múltiples cuando se trata de reproducción asistida? En ciertas técnicas sí, particularmente en aquellas donde se estimula la producción de óvulos, la estimulación ovárica con hormonas para producir más ovulitos que estén disponibles para una fertilización natural. Por ejemplo, en embarazos múltiples que suceden después de inseminación artificial o de una relación sexual normal, coital, normal,
en una mujer que estuvo sobreestimulada para producir óvulos. Oye, Fer, hablando del futuro, de la salud, de la ciencia y las cosas que vemos en las películas, ¿ya es posible con reproducción asistida elegir el género del bebé o el color de los ojos o las otras características o evitar enfermedades? Mira, lo que sí se puede, así y eso es muy fácil, y es prácticamente de todos los días de los biólogos de la reproducción y de los ginecólogos que hacen esto, la selección del género ya se puede hacer. Se seleccionan los espermatozoides según ciertas características físicas en el laboratorio y se hace una inseminación cuando una pareja es que quiero varón o quiero una mujercita. Ya, eso se puede hacer. La determinación de ciertos riesgos se puede hacer en la compatibilidad de la pareja. O sea, se pueden hacer ciertos tests genéticos de compatibilidad genética para ver que no tengamos como pareja un riesgo mayor de algo en el productito, en el bebé. Sí, me decía una amiga genetista ahora que me lo trajiste a la mente, que ya no solamente hay que hablar de compatibilidad de caracteres, sino de compatibilidad genética a la hora de tener hijos. Exactamente. Ahora, otra cosa importante tiene que ver con vamos a decir, la predicción de enfermedades genéticas en los embriones que se van a implantar. Esta es una técnica que se llama diagnóstico genético preimplantacional, que es particularmente importante en las mujeres que van a tener o que se someten a procedimientos de fertilización asistida por arriba de los 40 años, porque hay más riesgo de aborto y más riesgo de ciertas otras cosas que ahorita podemos comentar. Pero que entonces, en estas técnicas, se toma al embrioncito, en esas edades que te dijo, 3, 4, 5 días, y se le hace una muestra biológica para determinar si no hay una alteración genética o cromosómica que impida que debamos implantar. O sea, si sabemos que hay una alteración cromosómica y lo implantamos, pues la tasa de éxito pues se ve reducida dramáticamente. Ahora, Fer, ya hablamos de las cosas médicas, pero no se puede hablar de reproducción asistida sin hablar de los factores legales. Y es que sé que coincides conmigo en que hay un vacío legal, ¿no? Por un lado, el artículo 4 de la Constitución Nacional Mexicana dice que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre e informada el número de hijos que quieren tener, ¿no? Y de hecho, las Naciones Unidas señala que estos derechos reproductivos abarcan varios derechos de las personas y entre ellos, pues el derecho al desarrollo y a la no discriminación, etcétera. Pero en México todavía no tenemos un marco legal adecuado ni un registro de reproducción asistida y esto ha hecho que también proliferen las clínicas de fertilidad, algunas con licencias, otras sin licencias y que hayan historias muy tristes de parejas, de expectativas no resueltas porque además todo esto de lo que estamos hablando son tratamientos costosos. Sí, el marco legal ahorita, como lo mencionamos, es muy vacío en México. Desde el 2011, 2012 se han querido hacer modificaciones a la Ley General de Salud y establecer esta ley de reproducción asistida. Y hay grupos que han mencionado, que han investigado este tema y han demostrado que estas iniciativas de ley tenían conflictos tremendos respecto a los derechos de otras personas. Por ejemplo, la reproducción asistida hoy está validada, vamos a decir, en parejas que tienen temas de infertilidad comprobada. Lo que ¿verdad? pone fuera el que quiere ser padre o madre soltera o las parejas del mismo sexo que quieren ser padres y que evidentemente esto afecta a los derechos de las personas. Pero bueno, Fer, mientras que en 2011 empezaron estas conversaciones en México, en 2013 ya, por ejemplo, países como Argentina habían aprobado la ley de fertilización asistida y en México, 10 años después, seguimos con este vacío legal. Y creo que tú decías algo muy importante y es, si van a recurrir a este tipo de procesos, asegúrense que se trata al menos de una clínica. Sí, que está certificada por COFEPRIS. O sea, eso es muy importante. Si se van a acercar a una clínica de reproducción asistida, que esté certificada y que los médicos sean expertos y certificados en reproducción asistida también. Así que bueno, si están considerando la posibilidad de tener hijos, ojalá que tomen una decisión en libertad. Olvídense de lo que los demás esperan de ustedes.
piensa en lo que significa particularmente para las mujeres todavía en este mundo ser mamás, y si sí lo quieren hacer, ojalá sea antes de los 35 años para que disminuyan las probabilidades de complicaciones y para que no tengan que dar cuenta de este tipo de procesos de reproducción asistida que además son costosos. Y bueno, si les gustó este episodio, por favor denle like, compartan, cuéntenos de qué más quieren que platiquemos aquí en Gel Café. Y Fer, ¿dónde te encuentran? Me encuentran como Fernando Castilleja, tanto en Instagram como en Facebook. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez en casi todas las plataformas y en Instagram como Juana Ramírez Soy. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Gel Café. Gel Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo.